Bueno, muy buenas tardes, damas y caballeros. Estamos en un nuevo episodio de Historias Bélicas. Estas historias que contamos junto a mis súper geniales compañeros. Está con nosotros Jorge Vigo. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, ¿cómo están todos? Todos perfectos. Y está con nosotros también Guillermo Laferrier. ¿Cómo estás, Guille? Tengo miedo, bien, pero tengo miedo porque hay unos tipos con leña y carbón y con carteles que digan muerte, Vamos, muerte, sí, no sé, porque no les vamos a gusta tocar esto. un tema polémico, súper polémico, que es el juicio de Nuremberg. En realidad, una parte de lo que fueron largos procesos de los juicios de Nuremberg, a raíz de que en estos días se hizo el, creo que 77 aniversario de la finalización de los juicios. Se trata de un episodio modélico en lo que tiene que ver con que inició una forma de ver la guerra, de tratar las acciones de guerra, una forma que además generó legislación internacional, que dio lugar a muchísimos acuerdos posteriores. Un ratito antes de estar comenzando esta charla, estábamos hablando entre nosotros y ni nosotros nos ponemos de acuerdo, o por lo menos yo soy una voz disidente, respecto de algunos aspectos de esto, porque fue nuevo, porque fue realmente muy impactante para todo el mundo en ese momento. También da lugar a un montón de cuestiones que tienen que ver con detalles técnicos que no hubieran sido posibles antes de la Segunda Guerra. Una de esas cuestiones es lo que están viendo la traducción simultánea, un trabajo que se le ordenó, se le encargó a IBM y que se organizó así en todos esos idiomas para esto. Quizás a quienes nos escuchan y son gente más joven se piensan que esto siempre estuvo así, pero no, señores. Hubiera sido infinito este juicio de toda la gente que estuvo declarando en tantos idiomas, traducidos si no hubiera estado la traducción simultánea. O sea, más la cuestión, digamos, que ahora le decimos viral, fue realmente una cosa que cambió la historia de la humanidad, y vamos a hablar de los juicios de Nuremberg. Antes de todo esto, voy a pasar unos parroquiales. Tema 1, tenemos una página que es divina, que se llama historiasbélicas.ar. En ella tenemos todas las batallas y los especiales que vamos haciendo desde hace unos cuantos años, no, más o menos, un par de años. Un par de años. Es historiasbélicas.ar, ahí van a encontrar todo, nuestras batallas, todas las plataformas donde las tenemos, pero también un montón de material sobre historia de la guerra, trivias, cosas súper interesantes. Tenemos el análisis. Perdón, Karina, vamos a poner una solapa para viajes a la costa Sí, española, tenemos. y alquiler de yates y ese tipo de Necesitamos cosas. alquilar Ah, sí. bandido. Necesitamos Sí. alquilar bandido. Hay una sección Hacer veterinaria precio. para gatos también, de cuidado de gatos, ¿eh? Bien. Dios mío. Bueno, claro, para poder alquilar bandido necesitamos nada más que 12.000 euros por día, así que les decimos que en nuestra página también tenemos, esto de verdad, un crowdfunding para que quienes lo consideren puedan apoyar nuestro trabajo con botellas vacías, ropa usada, bonos, billetes que ya empiecen a quedar en desuso de Argentina y demás. También tenemos una dirección de correo electrónico donde nos pueden pedir, nos pueden consultar, nos pueden escribir, que es historiasbélicasok@gmail.com. historiasbélicasok@gmail.com. Yo soy Karina Mariani, me parece que no lo había dicho, y para que esto tenga mayor visibilidad, pueden suscribirse, activar la campanita, dar likes y todo ese tipo de cosas que hacen que este material se mueva. 1, 2, 3, ya. Bien, y además de eso les vamos a ir poniendo también en la caja y en algún momento de la charla estos links, tanto de Mercado Pago como de PayPal, donde se puede aportar a nuestro crowdfunding.
Ahora sí, creo, y no me acuerdo. Ah, perdón, y una cosa más, la hice larguísima. Pero todo esto lo hicimos con un especial. Porque en general lo que hacemos cada tanto en historias bélicas es basarnos o tratar de poner alguna película que de alguna manera ilustre. Así que hay una película que también les vamos a dejar en la caja, por si no la estuvieron viendo esta semana, que estuvimos pasándoles los avisos por nuestras redes, les vamos a dejar en la caja el link para que lo vean, está en abierto en YouTube, la peli de la que vamos a estar tal vez haciendo referencias. Ahora sí no hablo más, señor Laferrière. A ver, voy a ser bien frontal con esto. No, Creo mejor que, no. no, para mis grandes amigos del nacionalismo argento, creo que el juicio de Nuremberg fue la forma más civilizada que se encontró para darle un final a lo que fue este tema, que fue el Holocausto y otros desastres que hizo el nazismo. Lo que les va lo que a muchos choca es la imperfección, porque algunos dicen, bueno, y lo que hacían los soviéticos o tal cuestión. El tema es que acá alguien que venció y esto no podía quedar así nomás con un tratado de paz y tenía que haber un castigo de este tipo. Y fue la herramienta que se encontró. Peor hubiera sido las ideas que habían en otros lugares, en algunos otros políticos de esos tiempos, de qué hacer directamente. En fin, esa es mi impresión inicial sobre todo esto. Bien, señor Vigo. Sí, vamos a la primera página, no a la principal, sino a la segunda página. Sí. Porque esto que pasó acá, no solo pasó en las circunstancias que contaba Guillermo, y en el episodio tan particular que es la Segunda Guerra Mundial, sino que es una preocupación que venía desde el siglo XIX. Ah, Es decir, y entonces citamos, y para los que están viendo, para que tengan una guía, tenemos el tema de las convenciones de Ginebra sobre la guerra, trato de prisioneros, heridos, atención de circunstancias y demás. Las conferencias de la Haya, que también tratan sobre la paz entre los países, ¿eh? Y algo que no se recuerda, pero después de la Primera Guerra Mundial y a partir del Tratado de Versalles, hubo 890 juicios sobre la guerra, que fueron juicios en su mayoría desestimados, muy pocos tramitados y menos los que llegaron a sentencia con sentencias muy suaves. Pero digamos, ya había una intención de revisar la actitud de las naciones en guerra. Y después, y surgido de eso, aparece la Sociedad de Naciones, y dentro de la Sociedad de Naciones, con todas las debilidades que tuvo, se firma un tratado, que es el Tratado Bryan-Kellogg, de 1928. ¿Qué es lo que dice? ¿El de los cereales? ¿El de los cereales? No, sí, el de los cereales y los enemas. Ok. Bueno. ¿Qué es lo que dice este tratado? Este tratado lo que pide a las naciones, y las naciones signatarias aceptan, es restringir las guerras de agresión. Y este tratado va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque es 1928, todavía no se quebró la Sociedad de Naciones, y todas las que participan en la Segunda Guerra Mundial lo firman, incluida Alemania, incluida Italia, incluida Japón. Así que este tratado va a ser muy importante. Pero más cerca de la guerra, en la página siguiente, lo que vamos a tener es que ya en 1940 los gobiernos en el exilio en Inglaterra, llámese Holanda, llámese Bélgica, Checoslovaquia, Polonia, firman lo que se llama la Declaración de St. James. En esa declaración estos gobiernos piden que Alemania sea juzgada por sus acciones de guerra. Y ya tienen reclamaciones todos estos países. Y recordemos una cosa, ¿no es cierto? También, digo para poner en contexto, ¿no? En el término de menos de 25 años, después de una Primera Guerra Mundial, vos tenés una Segunda Guerra Mundial iniciada por el mismo actor. O sea, independientemente de las razones de la Primera Guerra Mundial, ¿está claro?
Sí, Vos tenés una Segunda Guerra Mundial donde el que arranca con la pelota es es el uno de PIB. los actores que fue derrotado en la primera. Entonces, había elementos objetivos dentro de lo que son las concepciones humanas de estas cosas para decir, che, cortemos con esto. Sí, algo hay ¿Me que hacer. comprenden? Sí, Y sí. sí, porque que déjame una cuestión más. Sí, sí. Porque ustedes saben que para gran parte de mis admiradores, almas bellas argentos, yo estoy pago por el Kremlin, lo saben bien, ¿no es Sí, cierto? Sí. pero estás pago por Recibo, el Kremlin y por la corona británica a la vez. exacto, los dos a la vez, los dos a la vez, exacto. La Unión Soviética con todas sus salvajadas, la Unión Soviética con todas sus salvajadas, sean las de Lenin, lo que fue el desastre que fue la guerra civil, con salvajadas de los blancos y de los rojos, lean, almas bellas, lean, no llevó eso fuera de sus fronteras. Es cierto. No llevó eso fuera de sus fronteras. Es decir, todo el desastre que hizo la Unión Soviética para constituirse, no lo llevó en esos años fuera de sus fronteras. Alemania sí. Es una diferencia, es una diferencia. Acá Bueno, no ya lo están llevó fuera prendiendo de el su fuego. frontera, después agarró y se anexó un montón de Ah, países. después, y la jarra se rompió, Pero, querida. La jarra se rompió. Acá tengo los muchachos con las maderas ya como prendiendo fuego claro, realmente. y están cubiertos Escuchame con una cosa, capucha, tienen respecto de cruces la levantadas. declaración, escúchame, respecto de la declaración de San Germain, en el 40 Hitler medio que les dice, sí, vengan, no, está como, no le importa nada, digamos, de lo que está pasando. No, claro. Lo que Digo, pasa es que no es lo mismo que cuando va avanzando y siguen con esta idea. Hay un cambio, no sé si en toda la cúpula nazi, pero digo, hay una evaluación ahí de cómo venía la mano. sí, porque, a ver, la campaña de Polonia fue terrible, terrible. Un La de anticipo de lo que iba a ser la Unión Soviética. Claro, Checoslovaquia más o menos, Bélgica más o menos al principio, Holanda, pero la de Polonia fue terrible. Entonces, venían todos acumulando crímenes de guerra, además de la agresión. Cierto que estos gobiernos en el exilio van mitad por los crímenes y más por la agresión, pero ya hay un reclamo ahí anterior, que de acuerdo no pasa más que de una declaración, pero cuando la guerra avanza, los responsables principales tienen que resolver. Entonces se empieza a pensar qué hacer. Por supuesto, los rusos querían arrasar con todos, pero no solo los rusos. ¿Por qué? Porque en el gobierno norteamericano, lo que nosotros llamaríamos el ministro de Finanzas, un muchacho que se llama Morgenthau, que todos lo conocen, también quería hacer un juicio sumario y fusilarlos a todos. Y no solo eso, quería transformar a Alemania en un estado pastoril. Sí, sí, quería liquidar todo. Y en Estados Unidos el que evita eso es el secretario de guerra, Stinson, que es el que le dice a Roosevelt, no podemos terminarlo con la misma salvajada de ellos. Tenemos que hacer un juicio normal, o dentro de lo más normal que se pueda. Y si Y no, iba a ser un Roosevelt, Versalles. Era otra vez claro, la guerra. era otra vez lo mismo. Y recordemos que el amigo Joseph también decía, tenía un número, quería fusilar 50.000. Sí, tenía el numerito, tenía todo hecho, pero en la conferencia de Moscú del 43 se ponen de acuerdo, los que van a hacer el acuerdo van a ser los ministros de Relaciones Exteriores, Molotov, Hull por Estados Unidos y Eden por Inglaterra, de que bueno, se va a hacer un juicio, se va a hacer un proceso. No es sumario ni nada, un proceso relativamente normal. La guerra avanza y en agosto del 45 se produce lo que se llama el Acuerdo de los Cuatro Poderes, que reafirma esto del proceso, y se crea lo que se llama la Carta de Londres, que es, digamos, la carta que define cuáles son los delitos que se van a juzgar. Después lo vamos a ver en detalle, pero es eso. Acá la chinguean, perdón, ahí la chinguean con uno de los delitos que ponen, que creo que me parece que es el que más
es criticable, que tiene que ver con la amenaza a la paz, ¿no es cierto? Porque Sí, es muy abierto eso. es muy abierto, ¿no es cierto? Porque todos los estados serios, llegado un momento cuando tienen intereses que consideran vitales, recurren a la guerra. Eso para mí fue Sí. lo más flojo de todo esto. Eso refuerza mi tesis. ¿Querés que pase, Jorge? No, terminamos con este último listo. personaje. Con esto hecho, Roosevelt designa a Robert Jackson, que es un juez adjunto de la Corte Suprema de Estados Unidos, para que arme todo el proceso. Y ese proceso está sometido a las normas del proceso anglosajón, que es un proceso particular, digamos, no, ni más especial ni más raro, tiene su forma y que va a tener cierto peso después en el proceso. Los rusos lo aceptan porque desde el punto de vista legal están en minoría, tienen un sistema distinto, totalmente distinto. El sistema de ellos era fácil, fusilamiento o Siberia. Claro, no había mucho para hacer. Ahora, mientras Jackson empieza a trabajar con esto, está decidido el juicio, es ¿dónde lo hacemos? Los norteamericanos, y ahora sí pasemos a la siguiente, los norteamericanos lo quieren hacer en su sector. No quieren que se haga ni en el sector ruso, ni en el inglés, ni en el de ellos. Y tienen la suerte de que en la ciudad de Nuremberg, que está bastante destruida, la Corte de Justicia está entera. Tiene como 800 oficinas, un montón de salas de juicio, y tiene al lado una prisión. Así que era ideal para poner todo junto. Porque Pero además tenían un doblete. Vos le hacías el juicio a los tipos donde el nazismo había tenido su paroxismo, sí, ¿no? eso Las también leyes. coincidía con las leyes. Entonces, porque piense que acá hay que armar el tribunal, llevar, bueno, los jueces, los fiscales, los secretarios, la prensa, la guardia, los prisioneros y los testigos. Así que se necesitaba un espacio muy grande. Esto no se ve en la peli, pero yo había leído, o sea, en algún momento piensan en Berlín, porque hubiera sido más icónico. No sé si era que Sí, no quedaba piedra sobre piedra tampoco. sí, pero no sé si en Berlín En había una un carpa en espacio Berlín como tenía que este. serlo. Sí, no tenían el espacio. Claro. Acá tuvieron suerte porque Nuremberg estaba bastante destruido, pero el Palacio de Justicia estaba entero. Así que, y esto demás, bueno, hubo que refaccionarlo, poner cable de gas, costó como, no me acuerdo si 3 o 6 millones de dólares de la época, costó una Sí, fortuna. para los que vean la peli, para los que no la vieron y para los que la vayan a ver, la reconstrucción sinceramente es muy Es muy buena. buena, muy buena. Tanto de la devastación de Nuremberg como de cómo hacen cómo organizan con tan poco con lo que tenían, pues estaban Que todos. llamaron a unos especialistas, a un tal Lázaro Báez, que la hacía rápidamente. Claro, Hacía un rápido. contratista. El responsable de seguridad de todo esto, sobre todo de los prisioneros, es el coronel Andrews. Una tarea feroz, porque además tiene que cuidar que no se le crucen los prisioneros, que de acuerdo tenían un pasillo especial, los testigos de la defensa y los testigos de la acusación, pues estaban todos Se juntos ve dando muy bien vueltas. el laburo del actor que hace Andrew, está muy bien. Sí, es muy bueno, muy bueno. Así que, y el otro problema que tienen, ahora vamos a la siguiente, es que Nuremberg estaba destruida, Claro. así que y había que albergar a todos los que iban. ¿Dónde metemos a los jueces, los fiscales? ¿Dónde metemos todo el mundo? A Perdón, los los testigos, abogados, el periodistas. periodismo, la taquira, por Claro. el coso, El gran hotel periodistas de de Nuremberg IBM. estaba. El gran hotel de Nuremberg estaba medio entero, así que lo pudieron aprovechar y después empezaron a buscar lugares por todos lados donde poner a la gente y hubo que reconstruir alguna parte. Pero con el esfuerzo y la idea de hacer el juicio adelante, se pudo establecer bien el lugar. Se gastó mucho dinero, dinero de guerra, obviamente, pero se pudo establecer. Quienes formamos parte de Historias Bélicas, agradecemos muchísimo tu apoyo y colaboración. Podés hacer tu aporte a Mercado Pago si estás en Argentina y a PayPal si estás en el exterior, para disfrutar de muchas historias bélicas más. Muchas gracias. Ahora vamos a los fundamentos de por qué hicieron, es decir, en qué se basaron. Paso, ¿no? Sí, el Estatuto de Londres comprende 4 delitos. Uno que es conspiración.
El de conspiración fue el más difícil de manejar porque es un concepto norteamericano. Claro. No es exactamente, pero es más o menos como lo que nosotros llamaríamos banda. Pero es más complejo en la interpretación americana. Acá tenemos varias bandas, ¿eh? Acá tenemos todo. Después lo que decíamos, los crímenes contra la paz, que son abiertos, podríamos decir cualquier cosa. Los crímenes específicamente de guerra y los crímenes contra la humanidad que, digamos, superan el daño del de guerra. Claro. Hay una teoría que dice que los crímenes de guerra son específicos y los crímenes contra la humanidad son una ofensa para todos. Claro. Lo que pasa es que por ahí los crímenes de guerra son cosas que, más que el tribunal debiera ser un tribunal militar, más que nada, ¿no? Claro, claro. Así que, de todas maneras, sobre lo que decís, aprovecharon la estructura de funcionamiento de un tribunal militar, aunque no lo era. Claro. Y eso es importante, ¿por qué? Porque el tribunal militar no tiene jurado y el tribunal militar puede desechar pruebas sin explicar casi nada. Así que eso lo usaron. Hay un momento, perdón que te interrumpo, hay un momento que, ay, no me acuerdo quién es de los acusados que quiere cambiar a su fiscal y quiere que lo interrogue Jackson, y entonces dice, bueno, esto es poco ortodoxo, y su fiscal, aparte lo había llamado, quería hablar, le dice, bueno, todo esto es poco ortodoxo, o sea, no se hizo, nunca se armó, Claro. Estamos en terreno nuevo en todos los sentidos. La acusación se hace el 6 de octubre, en principio contra 24 imputados, después subió a 28 y a 32, con algunas variantes, pero sí se especificó que los crímenes son los cometidos por Alemania y alemanes contra otras naciones, no los crímenes cometidos por Alemania contra alemanes. Sí. Eso quedó sujeto a la jurisdicción alemana. Son los juicios que tramitaron después de Nuremberg. Claro. Eso pasó también en los juicios que se hicieron en Japón, en Tokio. Claro. Bien, ese tipo de cosas que se hicieron contra la población japonesa estuvieron fuera digamos, de la órbita de esos tribunales. Ahora, el elenco de procesados es de terror. Paso. Sí, pasalo. Porque tenemos uno peor que el otro. Pero no estamos frente a caballeros cristianos, no. cruzados de la fe, luchando por la cristiandad, ¿no es así? Escúchame, algunas cosas de esto que les quería consultar, que es de los que se les escapan, de los que atrapan, de cómo atrapan a los que atrapan y de los que se entregan si pensaron o si no sabían que se iba a llevar este tipo de juicios. Miren todas las preguntas. Déjame darte una cosa. Yo creo que la masa de los pibes que están acá y de los que estaban, hay que leer el libro de William Shirer, ya que es bárbaro, que se llama The Rise and Fall of the Third Reich, el ascenso y caída del Tercer Reich, que lo ha leído casi toda la gente de la Facu de Economía. En él vos tenés un retrato de la mayoría de estos tipos y te das cuenta de que, salvo el caso de Speer, ¿no es cierto?, eran tipos intelectualmente muy menores la mayoría, muy menores. Entonces, en ese punto, y yendo a lo que vos decís, muchos de estos pibes, inclusive algunos de los que no están, como Himmler, por ejemplo, está acá el pibe Hess, que voló al Reino Unido para ver si llegaba a un arreglo. Estaban en una deriva cerebral muy complicada, pensaban que podía verse un arreglo con los aliados occidentales para después volcar toda la fuerza de las Fuerzas Armadas alemanas junto con los aliados y pegarle a los soviéticos. Estos pibes le daban a la frula de alguna forma. ¿Qué querés que te diga? Sí, acá hay como vos decís, hay gente muy bruta que ha trepado por conocimiento, amigos y demás. No se acordaron a un partido local eso. Pero, por ejemplo, el canciller Ribbentrop era el canciller. Era un tipo que no podía ubicar todos los países de Europa en un mapa. No,
Ribbentrop no podía ubicar el primer plato y el postre, no sabía Pero cuál iba adelante, cuál iba atrás. Un animal, un bruto. Bueno, también Kaltenbrunner era un asesino. Sí, Hay también. mucho para elegir. Seyss-Inquart, el goletier de Holanda, un criminal. Decía, hay muchos, y hay tipos mezclados, reconozcamos, Sí. hay tipos mezclados. Como decía, Speer tiene un intelecto, no te diré superior, pero más pulido, pero aún así, acá zafa bastante bien, pero sus hijos años después dijeron que él fue el que diseñó los hornos. Claro. Así que, En la peli, sobre todo, lo que te dejan ver es que Spear va como tanteando y como que sí. empieza a entender rápidamente dónde ubicarse y qué decir, cómo suavizar las orejas del tribunal. Y las Era sacaba. el más, para mí me parece que Spears fue el más hábil de todos los otros pibes. Esto. Era insalvable. Sí, después, bueno, tenés a Von Papen que cae en la volteada porque haber participado al inicio del gobierno. Los dos almirantes, Reder y Dönitz, que van a estar en una situación bastante particular. Están Sí, los funcionarios de economía, sí. eso también. Así que hay algunas cosas ahí para ver de este elenco, de donde se va a dilucidar exactamente la responsabilidad, hasta donde se podía, de lo sucedido. Las acusaciones son variadas, a cada uno lo suyo, y la genérica sobre la iniciación de las hostilidades. Eh, y van a participar de todos los procesos. En la siguiente está el lugar donde la mayoría eh, es expuesta al juicio, eh, muy vigilados, como se ve, muy vigilados. Que cada vez que miraban para otro lado se le suicidaba uno. Claro, sí. El caso de Goering es un caso después muy particular, pero había que tener cuidado. Ya se había matado uno, que es Robert Ley, que es el jefe, digamos, del frente de trabajo. Ese se mató, ni bien lo atraparon. Así que, y bueno, y Bormann no sabía nadie dónde estaba. Claro, lo estaban Así que, buscando y se había. Pero había caído en la batalla de Berlín, ¿no? Sí, eh, es lo que parecería. sí, parecería. Pero yo tiendo a pensar que murió por ahí, ¿eh? Yo no creo Sí, que haya. no creo que haya sido en Berlín, yo tampoco creo. Eh, y vemos bueno, los jueces, para que tengamos idea, los jueces son jueces de prestigio, y los mismos los fiscales. Eh, lo interesante de estos jueces, Jackson, que es el que arma todo, va a operar como fiscal, no como juez. Son jueces bastante prolijos, pero es interesante el juez y el fiscal que aportan los soviéticos, porque los dos participaron en las purgas del 38 de Stalin. Bueno, que de hecho, claro, Nikitchenko, Stalin era su juez preferido. Claro, Le así tenía que, absoluta confianza. Mirá que para que Stalin te tenga confianza. así que le puso un tinte regional, digamos, al asunto. ¿Eh? Así que la operatoria se hizo, como decíamos, bajo el sistema americano. Hubo mucha limitación para los acusados para ver las pruebas antes del juicio, es decir, los documentos sobre todo, se vieron en el juicio. Es decir, eso fue una restricción que muchos acusaron. Pero lo interesante es ver qué defensas se plantearon y cómo fue evolucionando el proceso. Si vamos a la 11, las defensas que plantean son: la primera, que el tribunal es incompetente y no es independiente. Sí. Se rechaza de plano eso, directamente. Se habla del procedimiento injusto, pero fue un procedimiento armado sobre el anglosajón, pero no había mucho para discutir ni para inventar. Sí es interesante la defensa del tú quoque, el tú también. ¿Por qué? Porque lo que se trató de ensayar es que Alemania fue agresora, pero todos los otros países agredieron con una virulencia similar. No se les permitió justificarlo, pero
durante el proceso surgió el tema de las fosas de Katyn, Sí, la fosa donde estaban los 16.000 cadáveres de oficiales polacos. sí, Y a través del Tucuoque, los rusos decidieron, si no aceptar la responsabilidad, que el tema de la fosa saliera del proceso. Así que no se trató. El otro argumento fue el nula crimen, nula pena sine lege. Esto quiere decir, no hay crimen sin pena anterior. No hay crimen ni pena sin ley anterior. Y acá lo que les enrostraron fue precisamente el acuerdo Bryan-Kellogg del 28, que Alemania había firmado. Así que era inevitable, la ley existía, no tenía las penas detalladas, pero la ley a violar existía. El otro argumento es el de Hitler es responsable, que es algo así como a mí me lo ordenaron. sí. Esto después se va a perfeccionar como una prohibición cuando lo juzguen a Yamashita en Tokio. No se les permitió, pero sí se les autorizó que si tenían pruebas de eso, las podían presentar. Sí. Por supuesto, era una prueba imposible, porque era de oídas. Hitler siempre fue muy vivo en firmar muy pocos documentos, así que no se pudo hacer. Sí tuvieron éxito en la defensa para evitar que se les imputara el Pacto de Hierro, es decir, el acuerdo Rusia-Alemania para invadir Polonia. Ujú. Ese se le permitió. Y uno muy interesante es el de la guerra submarina. ¿Por qué? Porque en el de la guerra submarina, que se les imputaba haber atacado buques civiles, y acá Raeder y Dönitz eran las cabezas responsables, el que planteó su defensa, por escrito, por supuesto, fue el almirante Nimitz, el Ah, norteamericano, porque fue el que explicó que esos buques civiles iban armados. Así que no podía ser considerado un crimen de guerra. Era un acto de guerra. Así que esto alivianó mucho la responsabilidad de crímenes de guerra de Dönitz y de Raeder. sí. Después lo interesante es ver quiénes estuvieron presentes. ¿A El cuál orden de voy? la defensa. No, esto se los leo, se los planteo por los personajes. Ah, dale. Hubo un general, el general Bodenschatz, que es el que explica cómo funcionaba el gobierno y el Estado Mayor, tema militar para explicar la agresión. Después declaró Goering, que fue un escándalo, las barbaridades que dijo a Jackson casi lo saca de las casillas. Fue terrible todo lo que dijo Goering, e Es muy intolerablemente impresionante terrible. cómo lo dice Gary, nada más. Sí, es espantoso. Es Describe el espantoso. tipo totalmente convencido. Sí, Es muy sí. impresionante Bueno, cómo. el pibe Goering estaba quizás con algún síndrome de abstinencia, ¿no? Porque sus últimos años venía muy high el Sí, pibe. sí, era morfinómano. Eh, Eh, Después declara Rudolf Höss, que es un oficial de SS, jefe del campo de Auschwitz. sí. A este lo llama la defensa Hay un ganar. libro de él, sus memorias las memorias de él, que yo sugeriría leerlas a algunos Voy a admiradores. poner la que estábamos antes porque así se ve mejor el. No, este no. La Sí, otra. si no, hay otra del tribunal, hay otra después, también. Estaba buscando No, no, la que antes. teníamos el Peren, que la busco así. Ahí está, más fácil. Ahí está. Para que mientras vas comentando. Es muy impresionante el que está a cargo de, ¿cómo se llama? De Auschwitz, cuando después es entrevistado por el psiquiatra que tenían ahí en la prisión, cuyo nombre no me acuerdo, que trata de entender la locura, porque el tipo describe todo y encima hace como una especie de descargo, el que dice, bueno, yo nunca permití crueldad, esto era un exterminio, yo estaba haciendo mi laburo, pero no era cruel, una cosa, una locura, y ahí el psiquiatra plantea algo que me parece que después se ve en los escritos de Arendt de la Sí, banalidad del mal, De la ¿no? banalidad del mal, sí.
me parece como, es como, viste, queda subyaciendo esa cosa de la persona sin empatía, del tipo normal, incluso dice yo a mi casa, de una vida normal, familiar, una cosa así. Hoss lo que tiene interesante también es que a él lo llaman de la defensa de Kaltenbrunner. Claro, Kaltenbrunner es el jefe de la policía del Estado. Bien. Para que Hoss cuente que él era jefe de Auschwitz, pero que Kaltenbrunner nunca había ido a Auschwitz. Ahora el sí, tarado de Kaltenbrunner, de Hoss, dice que Kaltenbrunner nunca fue, pero cuenta todas las barbaridades que hicieron en Auschwitz. claro, Y claro. al contarlas, nombra a todos los jerarcas. Esto después se usó contra Eichmann en el juicio en Israel también. Exactamente, Así exactamente. que que lo llamaron para defenderlos enterró a todos. Bueno, ahí hay una escena en la que Jackson dice, cuando le dicen, bueno, pero ojo, porque si dice que no, nos quedamos sin un testimonio, qué sé yo. Y Jackson dice, bueno, está bien, perdemos un poquito, pero capaz que ganamos un montón. Y francamente sí. Sí, sí, la verdad que. Después, bueno, en la defensa de Clara Spear, que es uno, en realidad hay tres que se arrepienten. Spear, creo que el jefe de las juventudes, que es von Schira, y hay otro más que no me acuerdo. Esos son los únicos que dan algún gesto de arrepentimiento. Además, nada. Porque Spear sí se hace responsable de haber sido el ministro de Armamento. Sí. Eso no lo podía evitar. Y después para la acusación. Perdón, y del reclutamiento de mano de obra esclava y. El Claro, lo que manejo, no sé si pasa, está con el reclutamiento, pero sí que la empleaba, toda la organización, todo eso, él, digamos, claro, llevaba eso, pero no sé si estaba a cargo de reclutarlo. Ojo, los Pero usaba, ¿no? no los reclutaba, pero los usaba. Sí, sí, más el que vale. hacía el reclutamiento era Robert Lake, que es el que se suicidó. Claro. Así que Spear la podía contar como quería, porque el otro estaba muerto, así que no había mucho para decir. Después trajeron a un oficial de la Abwehr, que es von Lossen, que es el que cuenta la implicancia de Keitel y Ribbentrop en toda la construcción de la guerra de agresión. Así que lo sepulta bastante lindo. Después traen a otro, que es Otto Holzendorf, que es uno de los jefes de las Einsatztruppen. Las Einsatztruppen son los grupos de fusilamiento Sí. que mandaban a matar terriblemente. Él cuenta cómo se armó todo y después va a ser ejecutado en el 48 por la muerte de 90.000 judíos. Sí, hay que aclarar que acá se produce, ¿no es cierto?, una tapadera que después se fue abriendo, ¿no? En el sentido de que los oficiales de los mandos alemanes en el frente del este decían que no sabían nada de estos grupetes. Y en realidad estaban en las órdenes de operaciones de ellos mismos, ¿no? Sabían dónde estaban operando, sabían lo que estaban haciendo y había una interacción del ejército alemán con estos grupos. Yo durante muchos años pensé que había una separación entre el ejército alemán y ellos, pero al ir leyendo con el tiempo y al acceder a otras fuentes, te das cuenta que cuando Liederhard habla con los generales alemanes en el libro ese, ¿no? The Other Side of the Hill, los tipos se hacen los cieguitos, pero en fin. Después van a traer a dos del SS. Uno es Vigenzi, que era uno de los directores de la solución final, que también contó todo. Y otro es Zelewski, creo que no tiene nada que ver con el actual, que también aclara algunas de las matanzas. Hubo también, por supuesto, como testigos, algunos prisioneros del campo de concentración. Una muy famosa es Marie Vaillant Coutier, que era una mujer de la resistencia francesa que estuvo presa en Auschwitz y en Ravensbrück, y que cuenta, bueno, cómo era el tratamiento, qué pasaba y demás. Otros que participaron en el juicio mostrando los daños que habían sufrido en su cuerpo. Es decir, hubo un giro muy importante. Cosita de esto, Jorge, justo me acordé porque hubo un conocido economista kirchnerista de estos días que con el tema de la cifra de los desaparecidos fue a poner en duda la cifra de los Sí. de los muertos del Holocausto. Sí. Hay un montón de cosas
que se ven muy bien en la película, pero que hay muchos sitios para el que quiera ver y no quiera decir burradas, que tienen que ver primero con la obsesión por el catálogo alemán, que hizo que tuvieran muchísima documentación, pero muchísima documentación de cuánta gente cargaban en los trenes, de en cuánto tiempo las exterminaban, de qué hacían después con los cuerpos. Hay muchísimos testigos, pero muchos testigos. Hay kilómetros, vos bien lo dijiste, está este juicio y hay muchos otros juicios. Después hay, además, muchísimo material fotográfico. Una de las cosas, no me acuerdo si es cuando llegan a Treblinka, pero que empiezan a documentar, y una de las cosas que dicen es, esto no nos lo van a creer, no nos lo van a Bueno, el que dice eso primero fue, uno de los primeros que tengo, es Eisenhower, que él cuando le avisan, esto fue, el que lo detecta primero fue uno de las tropas del ejército de Patton, y Patton se comunica con Eisenhower y le dice, venga a ver esto, y cuando va a verlo, el tipo dice, traigan la prensa, traigan esto porque no nos van a creer. Y Hay, después está, perdón, Guille, y ahora te dejo, ya termino. Después está la cantidad, las pilas de dientes, anillos, joyas. O sea, más los testimonios de quienes estaban a cargo de los campos, que decían, en tanto tiempo nosotros podíamos matar tanta gente en tanto tiempo, en un día, y qué sé yo, y descansábamos tanto, y entonces, ¿cuánto mataron? 2 millones y pico. Y digo, hay documentación de todo esto, porque me irritó tanto que dije, no, en algún momento tenemos que explicar, no es que es una cifra simbólica de la que estamos hablando, que quieren equiparar. Hay muchísimo material de prueba, que es prueba física, que son testimonios, que son fotos, que son anillos, que son dientes, que es el cálculo, que es el gasto, que es el cálculo demográfico también de cuánta gente había en un censo y cuánta había después del final de la guerra. No, pero aparte esto está alejado, digamos, de lo que vendría a ser, digamos, matanzas que se hacen en una guerra o de salvajada. Esto estaba era una organización casi fabril, casi fabril. Eso creo que tampoco, ahora recurro a ustedes, no por la cantidad y por la crueldad, sino por esto que estás diciendo, por la cuestión productiva, por la organización criminal. Es increíble. Pero vos fíjate que hay un detalle, ¿no es cierto? En el 43, cuando, después de Stalingrado y después de Kursk, cuando se ve venir que la cosa se estaba dando vuelta, ya había alguna data, ¿no es cierto? En vez de decir, bueno, vamos a ver cómo nos organizamos para ver cómo peleamos esto, se redobla el esfuerzo en la matanza de judíos en Europa. Sí, una locura. Es un esfuerzo infernal de carácter, estoy diciendo, logístico, a desmedro de las operaciones militares para llevar adelante esto. A desmedro, perdón, se multiplican los campos y a desmedro, por ejemplo, de la necesidad que tenían de combustible. Pero tal cual, a eso voy. Es como si, digamos, hagamos esto antes de que termine la guerra. Claro. Claro, o sea, eso es lo que apunto. ni siquiera era al fin al objetivo de la guerra. ¿Se entiende? Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, tal perdón, cual. los interrumpí, pero porque me acordé de eso. Pero vos sabés que hay un tipo, perdón, ¿no? hay un tipo en España, no se me hizo el nombre, que es un tipo que sale y hace conferencias, ha sido invitado varias veces a la Argentina, y el tipo te dice que todo el tema del holocausto, la Shoah, como se llame, fue una mentira, que prácticamente los campos eran lugares de engorde, digamos, y bueno, es así. Y te hablan del mundo anglosajón. No quiero decir malas palabras porque después nos joroban el algoritmo y coso. No valen ni la pena. Pero me parecía interesante, en la película hay mucho
no todo, de la forma en la que se conforma el número de víctimas y cómo se documenta y con cuántas vertientes y con cuántas fuentes se documenta. Y bueno, nada, y obviamente hay millones de webs y sitios y museos y memorias para el que le interese. Sí, de esas películas, algunas se proyectaron en el proceso Claro, para mostrar lo que había sucedido y demás. Es un proceso que, además de lo que vos decías al principio, de inaugurar la traducción simultánea, es un proceso muy gráfico, hay muchas gráficas, diagramas, fotos, películas, para ir demostrando lo que se venía acusando. eso también es bien novedoso. También es. Sí, sí, fue fantástico. Y hay un testigo especial, que nadie se lo esperaba, que lo trajeron los rusos en secreto, que es el mariscal von Paulus. Sí. Von Paulus vino a declarar sobre la preparación de la guerra, porque él era oficial del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas. Así que sabía todo lo que había pasado hasta que va a hacerse cargo del Sexto Ejército en Stalingrado. Y cuenta además de la matanza de 80.000 judíos en Vilna. Sí. Así que, digamos, si había alguien más que se necesita, si había alguna otra prueba más, también Paulus la viene a ofrecer. Las protestas es decir, era tanta la prueba que no había argumento acá para contestar, o eran muy pobres, ¿sí? Lo que decíamos, el tema de la fosa de Katyn, que era muy evidente, el pacto de hierro, la guerra submarina, que sí tuvo una declaración importante, pero después no había nada que pudiera obrar en contra de lo que se estaba demostrando. Así que el tribunal va a proceder a deliberar, delibera muy pocos días. Sucede en medio de todo esto el famoso suicidio de Goering. Algunos dicen que se mató antes, otros después de la sentencia, pero Goering se la veía venir. Es un caso muy particular porque Goering seduce, por su prestigio, al guardia que él tenía. Claro, Una cosa rarísima y terrible. Y es el guardia, lo soborna además porque le regala su reloj, pero lo convence al guardia para que el norteamericano le lleve el veneno. Una cosa bastante desagradable y terrible. Lo cierto es que, bueno, de inmediato después empezaron a emitirse las sentencias. ¿Querés que pase? Creo que estaba en algún lugar. Sí, sí, se leyeron durante 2 días. Acá en la siguiente, no, en la 12 está. Bueno, casi la mitad fueron ejecutados de la horca. Von Goering, Keitel, Jodl, Ribbentrop, Streicher, Frick, otro animal, Kaltenbrunner, Rosenberg, que fue uno de los ideólogos principales, Sockel, Van Frank y 6-5, que eran 2 criminales. Y después hubo algunos casos particulares. Hess no fue ejecutado porque se había rendido, digamos, antes. Así que continuó. Sí, tenemos que hacer un programa del vuelo del pibe Hess a ¿no? Unas cosas raras. Sí. Y algún día nosotros ya nos traemos, para algún día se abrirán los archivos para conocer la historia completa de lo que sucedió. Así que le dieron prisión perpetua. Raeder, como almirante de la flota, recibió creo una pena de 20 años y Dönitz una de 10. Ninguno de los dos la cumplió, como muchas, porque ya después no tenía mucho sentido. Funk, que era uno de los economistas, el ministro de Economía también fue de Hitler, tuvo una pena menor, creo que fueron 5 o 7 años. Los mismos Jacques, que es uno de los empresarios, por no ir como ministro del Interior, zafó bastante bien, creo que le dieron 15 años o 12 años. Speer también algo similar.
Von Schirach, que fue el jefe de la juventud y que fue uno de los pocos que demostró arrepentimiento, decíamos, también tuvo una pena de unos 15 años. Salvo las ejecuciones mortales, casi ninguno completó la pena, casi ninguno. Y hubo 3 en particular que fueron absueltos, que son Frichte, que es que era digamos, un comentarista de radio, era digamos, el periodista estrella del Reich, por decirlo de alguna manera. Von Papen, que en realidad lo que se le imputaba es que en los primeros meses, el primer año prácticamente del gobierno de Hitler, él fue vicecanciller, y Sachs, que era el presidente del Banco Alemán. Los 3 fueron absueltos, pero después fueron procesados por la justicia alemana, con penas también de 5 a 7 años, y que tampoco las llegaron a cumplir. Pero mientras se tramitaban este juicio, que era el juicio estrella, el juicio central, y que obviamente es el que tiene a las figuras principales y a las que verdaderamente se esperaba que fueran ejecutadas. Los que se salvaron eran no figuras menores específicamente, pero que tenían situaciones bastante particulares. El caso de von Papen es el más particular, o el de Jacques Funk, que eran economistas. Claro. Pero después, paralelamente, Imaginá acá, ajusticiando economistas, no estamos no paramos nunca. un siglo. Sí, sí. Economistas y no economistas, porque tenemos uno que maneja el Ministerio de Economía y no es, así que, en fin. Muchachos, Y después, piensen en el algoritmo. sí, pero paralelamente se produce, que tenemos la lista en la página siguiente, el juicio de los médicos que participaban en los juicios en los campos de concentración, los experimentos y todas las barbaridades. También más o menos en los juicios todos tienen un poco más de un 30% de ejecutados. El juicio de Erhard Milch, que es el último comandante de la Fuerza Aérea Alemana, que también Milch la paga porque era un fanático nazi y también le dieron, creo, 15 años. El juicio a los abogados, que justificaron todo el sistema legal de Hitler. Acá no hubo tantos ejecutados y a mi modo de ver tendría que haber ejecutado a todos. No, estaban las leyes raciales y toda la. Claro, la No es verdad que que los tipos hicieron toda una construcción jurídica para sí, él. lo que pasa es que acá, y no sometidos a juicio, hubo juristas que después continuaron teniendo un prestigio muy importante. Hay uno, no lo voy a mencionar para no armar escándalo, pero hay uno que pesó mucho en el derecho internacional y que fue uno de los que justificó el régimen legal de Hitler. Después se volvió a hacer el juicio a la administración económica, pero particularmente a la de la SS. La SS era un Estado dentro del Estado y Sí, manejaba mucha guita. claro. Mucha Por eso, guita. lo que pasa es que estas barbaridades que se hacían y que desgraciadamente implicaban industrialización y demás, fueron desastrosos, desastrosos. Se le volvió a hacer un juicio a Flick, que era economista también, y se le hizo un juicio a la IG Farben. La IG Sí. Farben era una empresa que después terminó siendo un conglomerado que usó Goering para promocionar la industria de guerra. Estos son los tipos que hacen los hornos. Claro, que sí. Pero estos hacían los hornos, conseguían las armas, la materia prima, hacían todo, pasaba todo por la IG Farben. Así que también hubo bastantes condenados ahí. Se hizo un juicio especial para los generales que participaron en el sudeste de Europa, donde hubo matanzas que poco se recuerdan. Por supuesto, toda la oficina de raza y deportación del SS, la mayoría terminaron en la horca, lo mismo que las Einsatzgruppen, los grupos de asesinos, es decir, muy pocos zafaron más que nada por haber colaborado, es decir, haber declarado y haber contado cosas. Se hizo un juicio general a los ministros, que no tuvo mucho más que lo que ya había. Se le hizo un juicio a Krupp, pero ¿cuál es el problema? A Krupp
dijeron que estaba enfermo, entonces el juicio se inició pero nunca se terminó. Sí. Este, Che, acá guarda, Krupp sigue estando en funciones la empresa sí, e IG Farben se reconvirtió en otro nombre, pero claro, pero todo sigue. siguió. Claro, porque acá el problema que se dieron cuenta es que cuando empezaron los juicios a los economistas y a las industrias y a los industriales, después no tenían cómo levantar a Alemania. Es un Hay problema. de IG Farben, no sé si nombrarlas, pero las tenemos, una farmacéutica, creo que es la más importante. Claro, sí, Hay sí. varios. Hay Y una que hay era de empresas, productos químicos también de fotografía y qué sé yo, claro, y hay una famosa que era judía originalmente, era de propiedad judía, y que es que el Estado alemán, el Estado nazi, la apropió y nunca más la devolvieron. exactamente. Los Y que hay usan una que crema, también, los que una usan la de la crema petroquímica, para manos, claro, es muy conocida, era esa empresa. Sí, exacto. sí, había de todo, un conglomerado muy, muy importante. Y después uno se hizo el juicio a los oficiales superiores Me de las acuerdo que una Fuerzas vez escribí una Armadas. nota sobre estas empresas la gente me saltó enojada, que no las podía nombrar, que se jodan. Acá Bueno, un detalle, ¿no? Digo, como miscelánea para ubicar. El OKW vendría a ser lo que era el Estado Mayor de todas las Fuerzas Armadas alemanas. claro, claro. Y el OKH era el Estado Mayor del Ejército alemán. Porque a Claro. veces se confunden. Esto lo tiro como una miscelánea para ¿Por qué no estuvo en el Estrella? Si ahí estaban todos los altos mandos. No, porque fueron dos etapas diferentes. Eh, en el Estrella están Keitel y Jodl, Sí, que eran los que fueron jefes y subjefes del OKW. Pero en su posición como militares y asistente político del gobierno. Y acá, en el OKW, lo que se juzga es la función militar está en bien. relación a las consecuencias políticas que trae. Es más técnico, por decirlo de alguna manera. Así que acá hay más personal militar trabajando en el proceso. Pero estos son algunos. Hubo mucha gente ejecutada, hubo mucha gente condenada. La mayoría tuvo penas que se fueron reduciendo y que no terminaron de cumplirse. ¿Por qué? Porque estamos en 1946 ya. En 1948, por poner una fecha, empieza la Guerra Fría. Hay que reconstruir Alemania y no es tan fácil. Y además porque acá pasa otra cosa que uno no la tiene en cuenta. Alrededor de todo esto se mueve un montón de gente. Digámoslo de esta manera. Los jueces se albergan en el Gran Hotel de Nuremberg. En ese Gran Hotel hay botones, está el de la recepción, la mucama, los cocineros, los mozos, y no todos son antinazis. Y no todos estaban enojados con el régimen nazi. Más vale. Claro, y si bien no lo iban a manifestar directa ni escandalosamente, seguramente habrá habido alguna simpatía frente a los condenados. Bueno, el mismo Entonces, carcelero de Goering, perdón. claro, entonces tampoco, esto a nivel menor, pero eso menor llevado a toda la nación no te permite ser tan estricto con las penas cuando las estás reconstruyendo. Pero esto está en espejo con lo que pasa en Japón. Los juicios que se hacen en Tokio en el 46-47, ya no me acuerdo, Sí, también se declara en la presentación del juicio que, digamos, Toho y todos los pibes habían engañado no solamente al emperador, entre sí, comillas, sino que, entre comillas, engañaron al pueblo japonés. sí. Claro, Es decir, había que hacer estos juicios, sí, pero tampoco los podés llevar al extremo, porque si no es peor el remedio que la enfermedad. claro. Esa es la realidad. Pero de hecho, por quedarnos en Alemania, bueno, en Japón también, eh, tuvieron un peso muy importante, tanto estos hechos por los aliados como los que después hicieron los propios alemanes, Bien. porque le dieron forma a la Alemania moderna.
para tratar de controlar estas cosas, para tratar de entender hasta dónde se pueden llevar las cosas. La verdad que fue a la larga muy bueno. Sí. Uno A ver, puede, sí, sí, dale, perdón. no digo, uno Paso puede a la después, siguiente, a ver si tenemos foto. es el final con el tribunal. Porque uno puede discutir después las políticas generales tomadas, si se acertó o no se acertó, la unificación antes o después, y si había que ser socio de aquel o del otro. Se puede discutir mucho de eso. Pero Alemania, a veces exageradamente, ha mantenido hasta hoy al menos una línea bastante prolija en cuanto a su participación en eventos de mayor violencia internacional, digamos. A veces yo creo que han exagerado, ciertamente. Y también es cierto que hay muchas cosas del nazismo, no por el nazismo mismo, sino por cierta fantasía o cierta aura que queda, que se conservaron. Yo recuerdo hace muchos años me parece que fue en Kiel, donde estaba el comando de submarinos alemán, había un museo, estoy hablando hace 30 años atrás, había un museo submarino restringido, porque estaban todos los cuadros, memorias, recuerdos de la Segunda Guerra Mundial. Ah, Así Impresionante. que tampoco lo puedes eliminar, porque forma parte de la historia de la Armada Alemana. tal cual. Es decir, Acá ahí, esta foto, vos sabés que para mí siempre me llamó la atención, ¿no es cierto?, el tema, y lo sin chica, ¿no? ¿Cómo pudo plantar su bandera Francia? Porque con el mismo criterio, Polonia sí, podría haber mantenido, plantado su bandera, o sí. La Checoslovaquia de ese entonces, o quién sabe cuántos más. Me refiero al teatro europeo, ¿no es cierto? Sí, eso es notable. Bueno, bueno, Eso es notable. ahí le tenés que preguntar a De Gaulle. Bueno, es que a De Gaulle, a De Gaulle, que muchos tipos no lo menosprecian, ¿no es cierto? De Gaulle es el artífice de que Francia esté sentada no solamente en el juicio sino que se haya sentado en la finalización de la guerra y en la organización del sistema internacional. Sin De Sí, Gaulle sin De Gaulle, no hubiera habido una Francia entre los 5 vencedores de esta guerra. No, por sí, supuesto. no, por supuesto, por supuesto. Y el otro caso que sería para otra charla es el de China, porque en China, que también se sienta del lado de los 5, ¿no es cierto? Mm, sí, Este, no había nadie no había un De Gaulle en China, ¿eh? no, A lo sumo se estaban peleando entre ellos, pero no había uno. sí, no. No, lo de China yo creo que también tenía que ver con el tamaño, el peso, Sí, lo que significaba en Oriente. Eh, eh, no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero como tuvimos una especie de atentado en las redes, eh, yo lo aclaré, pero me gustaría volver a marcarlo. Hubo alguien que quiso blandir torturas en los juicios. sí, sí, Eh, la sí. verdad que muy mal planteado porque incluso citó a un juez, que ahora el nombre se me escapa, y evidentemente lo citó pero no lo leyó. Y sí, hubo un episodio. El episodio surgió cuando se hicieron los juicios por Dachau, que se juntaron con los juicios por Malmedy. Malmedy es una famosa matanza en la Sí, batalla de las Ardenas, sí. donde Paper y el grupo de Paper fue procesado y demás. Uno de los fiscales americanos denunció torturas. Ujú. Entonces, ¿qué sucedió? El gobierno norteamericano nombró una comisión de investigación.
El juez que cuenta todo lo que pasó era uno de los miembros de esa investigación y contó que en 130 casos se encontraron 110 casos de tortura. Pero, primero, encontraron que muchos soldados creían que eso era normal, soldados americanos, ¿eh? Es un problema americano, lo demás no hubo registro. Segundo, encontraron que no había plan para hacer estas torturas, sino que eran hechos aislados, como pasa siempre, algún loco con poder, porque era capitán, creía que podía hacer cualquier barbaridad. Tal vez un poco, en el caso de Malmedy, hubiera algo de venganza. Pero también encontraron que ninguna de esas torturas llegó a una confesión relevante que cambiara las pruebas del juicio. Tal cual. Y después de eso hubo una posterior, que es algo así como una revisión, una investigación del Congreso de Estados Unidos. Así que yo puedo decir, ¿hubo algún caso de tortura? Sí, pero no fue un caso de tortura que se lo dejó pasar, o se lo pasó por alto, o se lo trató como la SS para que hiciera lo que se le cantara. En cuanto se detectó, se investigó todo. Y se corrigió todo lo que hubo que corregir. En realidad, las torturas, el peor efecto que tuvieron es que hizo que algunos de los condenados alemanes pasaran de condena a muerte a cadena perpetua. Sí. Así que tampoco fue como siempre pasa. Las soluciones brutas te llevan a soluciones estúpidas. Quienes formamos parte de Historias Bélicas, agradecemos muchísimo tu apoyo y colaboración. Podés hacer tu aporte a Mercado Pago si estás en Argentina y a PayPal si estás en el exterior, para disfrutar de muchas historias bélicas más. Muchas gracias. Así que eso de tentarse de criticar a un grupo simplemente porque a uno no le gusta, la verdad que es bastante infantil, y con leer un poco, como siempre decimos, Guillermo, alcanza. Sí, pero leer significa hacer un esfuerzo, ¿no es cierto? Sí. Y sobre todo en Argentina hay otros proveedores de conocimiento, como son los bares y ese tipo de cosas. Para que no tenemos solamente radio escucha, fíjate qué palabra, en Argentina. La verdad es que queremos saludar a todos los amigos de España, del resto de América Latina, que nos escuchan, incluso en Estados Unidos. Así que no queremos ponernos como súper locales en la chicana tan local, porque la verdad es que tenemos muchos amigos que nos escuchan y nos distribuyen y nos apoyan en todo el mundo. Bueno, creo que no nos queda nada más, ¿no? Por esta... No, nada más. Vamos ahora a bancarnos los tipos con la leña, ¿no? Porque. Bueno, en fin. Para los que no hayan visto la peli que estuvimos haciendo referencia, les vamos a dejar en la caja los links. Es larguísima, pero creo que están dividida. Para los que quieran apoyarnos, les vamos a dejar los links para los que quieran apoyarnos desde Argentina por Mercado Pago y desde el exterior por PayPal. Para los que nos estén escuchando en Spotify o en iVoox, no se preocupen, porque si van a la página van a ver todo este material del que Jorge estaba hablando, las fotos, los listados de los juicios y todo lo demás. Y no sé si me falta algo más que saludar a la gente y dejarla ir a cenar. Creo que estamos. ¿Tiene que ir a cenar? Claro. Sí, y si no se vuelve, se vuelve este juicio una condena para los que nos escuchan. Para los que nos están escuchando. Bueno, contar qué vamos a hacer la semana que viene. Es cierto, ¿qué vamos a hacer la semana que viene? Vamos a ver casi un proceso de transformación. Sí. Vamos a ver cómo un tipo que viene de Francia yo sabía que venía por ahí. Llega a unas islas, ¿no es cierto? Y se imbuye rápidamente del espíritu de ese lugar y rompe con la tradición francesa. Vamos a ver la batalla de Hastings. Hastings, no de Hattin. Hattin es otra. Es otra cosa.
Es la famosa batalla donde se inicia la civilización de los ingleses. Claro, la civilización de los Claro. banderos. Bueno, Exactamente. estimados, no los entretenemos más, les deseamos buenas noches, hasta luego. Un abrazo a todos. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.